Bueno, hay algo que se repite una y otra vez en los mercados y pocos prestan atención, ¿no? Aparece de repente una noticia súper negativa, ¿no? En este caso, el cese de las negociaciones de Irán y de Estados Unidos, ¿no? El cese de la tregua, ¿no? Además, el estrecho de Hormuz que estaba bloqueado por Irán y no dejaba pasar a ningún barco, ahora los barcos iraníes que pasaban los bloquea Estados Unidos con su superarmada, ¿no? Y el miedo entra de golpe en los mercados, ¿no? Empiezan a haber un montón de titulares negativos y alarmistas, nos vamos a la mierda, ¿qué está pasando por aquí? Caídas rápidas, ¿no? En los valores y todas estas cosas, y la sensación de que ahora sí pasa algo bastante grave, ¿no? Y de repente va y resulta de que los mercados empiezan a hacer justo lo contrario, empiezan a ponerse más tranquilos, más relajados, empieza a ver como a pesar de que hay un montón de noticias negativas, empezamos a tener como un colchón en el mercado y empieza a subir. ¡Anda! Qué cosa tan extraña, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar hoy aquí en Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, donde todos los días tienes un vídeo súper potente donde analizamos los mercados y las inversiones y sobre todo cómo podemos aprovecharnos los especuladores aquí. Bien, para trabajar todo este contexto que tenemos que trabajar tres cosas importantes. Lo primero, la historia, qué es lo que está pasando y lo que nos están contando, o sea, la narrativa que se está creando. El segundo punto, qué es lo que realmente está ocurriendo en los mercados. Y el tercer punto y fundamental, como tú y yo, los inversores, nos aprovechamos de todas estas cosas. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Yo soy un tipo que aparece en YouTube, en el cual tienes que hacer tu propio análisis y tienes que trabajarlo tú por ti mismo. Yo aquí expreso mis opiniones, que son tan válidas como las tuyas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Punto número 1. Aparentemente veníamos de una tregua, ¿no? La semana pasada estaban diciendo de que sí, vamos a firmar una tregua, vamos a llegar a un acuerdo, hay un pacto de 10 puntos, de 15 puntos, ¿no? Y teníamos una supuesta paz entre Estados Unidos e Israel y Irán, ¿no? Habían empezado a hacer reuniones y tal, habían hecho el cese del alto el fuego, o sea, el alto el fuego y todas estas cosas, ¿no? Y en definitiva parecía de que todo estaba bien. De hecho, las bolsas habían rebotado, estábamos todos maravillosos y todo era maravilloso. Ya lo hemos visto por aquí, ¿no? Y nos damos cuenta de que a fin de cuentas aquí ha habido un daño económico brutal por parte de Estados Unidos y por parte de Irán. Estados Unidos e Israel han invertido un montón de millones para poder hacer frente a todo lo que es esta guerra, ¿no? A tirar los cohetes y todas esas historias que ya sabéis que a mí esas cosas las detesto, ¿no? Y por parte también de Irán. Irán ha sufrido un montón de daños en infraestructuras, en casas, en trenes, en todo este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, tanto Irán como Estados Unidos han sufrido un montón de daño. Pero ya no es daño económico solo, sino daño político, que a fin de cuentas esto es el peor de los problemas que suelen tener lo que son los gobiernos, ¿no? Que a fin de cuentas por sus acciones va y resulta que la ciudadanía toma una serie de represalias ante ellos, ¿no? En el caso de Estados Unidos vemos cómo los índices de popularidad de Donald Trump pues han caído a mínimos históricos. Y en el caso de Irán, como tienen ahí, han cerrado lo que es el internet y todo eso, pues da a entender de que, a fin de cuentas, el régimen que haya por ahí, que no tengo ni idea, aparte de que se supone que está descabezado, no tiene ningún líder ni nada, pues está bastante en la mierda, ¿no? Entonces tenemos que entender que ahí hay un daño económico y político brutal, ¿no? Y todo esto ha pasado en un mes, ¿no? En lo que está durando la guerra. Pero ¿qué ha pasado en los mercados? Hemos tenido muchísima volatilidad, todo para abajo, todo para arriba, y estos últimos días, pues, si te fijas, ha subido un montón el mercado en los últimos días, y de repente ahora, debido a lo que es el bloqueo que va a hacer Estados Unidos a los buques de Irán, va y resulta de que han empezado a bajar los índices con fuerza el lunes, ¿no? Y va y resulta que de repente en esta sesión nos hemos dado cuenta de que el Nikkei, por ejemplo, que son las primeras bolsas, las japonesas que estaban abriendo, va y resulta que se da la vuelta, cae para abajo y empieza a subir. Uy, a pesar de toda el fantochismo que tenemos con los medios de comunicación, ¿no? De dar noticias negativas y negativa, ¿no? El DAX bajando muy poco, ¿no? Para lo que se debería. Imagínate que estábamos en tregua, ¿no? En Estados Unidos y Irán, y ahora de repente fin de la tregua, vamos a volver a las hostilidades, o sea, vuelta la vaca al río, ¿no? Pues a machacar y a joder todo el tema de la tregua que se supone que habían empezado, ¿no? El oro bajando, ¿no? También, que esto ya lo hemos adelantado aquí bastante, ¿no? De que el oro tiene mucho que penar para volver a brillar, que seguro que brillará dentro de poco, ¿no?
Y en cambio el petróleo, pues un 7% arriba, ¿no? Que ya sabemos que el petróleo es muy volátil. Para la gente que especula, especialmente en el crudo, ¿vale? En el Brent, es un activo muy bueno para hacer trading, ¿vale? Yo ya te digo, yo estuve hace años trabajando el tema del trading en el petróleo y funcionaba muy bien. Lo que pasa que desde mi punto de vista, hacer trading es un poco complicado, ¿no? Porque tienes que tener esa humildad, ¿no? Para saber cuándo equivocarte y cuándo no, ¿no? Entonces, si te fijas, los mercados han reaccionado a la noticia, ¿no? Que caen de repente, pero se estabilizan y empiezan a subir. ¡Hostia! Aquí nos tenemos que poner un poco el sombrero, ¿no? Y coger y pensar y decir, vale, estamos ante el momento más clave, ¿no? De más escalada de la guerra, en el cual están empezando aquí a un montón de titulares, un montón de problemas, tweets y todas estas cosas que están volviendo al jaleo, y de repente los índices y lo que son las bolsas y los mercados no caen a plomo como caían antes. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ja! Y si nos están engañando y nos están pintando la cara, como suelen hacer muchas veces los miembros del sistema financiero, esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que depende las noticias que nos estén dando, ellos tienen justo la opinión contraria. Entonces, ¿y si ahora de repente rebotan las bolsas a pesar de toda la mierda de información que nos han estado dando? Sea verídica o no, al final es alarmismo, ¿no? Y de repente empieza a subir el S&P 500 por encima de los 7000 y tú sigues pensando con tu dinero en el banco de que lo que es el tema de la bolsa no nos iban a engañar y esto iba a caer hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos los inversores ante esta tesitura? Ya lo estuvimos repasando hace unos días, ¿no? Que teníamos 3 posibles escenarios, ¿no? Aquí en Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, ¿no? En el cual, de que hace poco adelantamos estos escenarios y vimos que la primera opción podía ser muy deprimente en el mercado y sufrir, ¿no? La segunda opción, estar laterales y luego volver a subir en el tiempo. Y la tercera es que subiera rápido y luego hundirse de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades al alza. Siempre tenemos que ver que en el mercado, a pesar de que estemos en las peores condiciones económicas o políticas, siempre hay algo al alza. Yo llevo unas semanas ya comprando algunos activos y algunas cositas que están haciendo que mi cartera esté funcionando bastante bien. Y suscríbete aquí a Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, porque pronto vas a tener muchas novedades y cosas interesantes, ¿vale? Así que, lo que te digo, algunos de mis sistemas se están poniendo largos y estamos empezando a hacer compras desde hace unos cuantos días y la verdad que están funcionando muy bien. Tú piensas que el miedo y la manipulación no tiene que guiar tu cartera. Esto es algo fundamental, ¿no? Porque si tú empiezas a fijarte en todas las noticias que dan, lo único que haces es o quedarte totalmente quieto o huir. Y precisamente quizá el sistema financiero quiera eso ahora de ti, que tu dinero se quede en el banco en cash, esperando a una mejor entrada. Y no tiene que ser así. Desde mi punto de vista, los inversores, a pesar de el contexto macro que podamos tener, tenemos que tener esa capacidad para buscar cuáles son las mejores inversiones en este momento, sea por sectores, sea por acciones, por ETFs, por lo que usted quiera, ¿no? Y en definitiva, buscar las cosas que puedan tener más posibilidades de ir al alza o habilitar el lado bajista y empezar a trabajar en corto. Si te gusta la caña, pues ya sabes que el lado corto siempre está muy bien. Pero tienes que entender que si ahora mismo estamos teniendo tanta negatividad, porque creo que estamos en el punto máximo de negatividad, ¿de acuerdo? Después de la tregua ha habido como un relajamiento, ¿no? Por parte también de lo que son los actores implicados en este conflicto, ¿no? Lo que es Estados Unidos, Irán, Israel, Arabia Saudita y todos estos. Ha habido un cese de hostilidades, o eso creo, o eso creemos, porque claro, los que manejan la narrativa siempre son los medios de comunicación, los canales de YouTube y lo que es Twitter, ¿no? X. Entonces tenemos que entender que de repente ha bajado este sistema y hemos podido ver otras noticias, ¿no? Como por ejemplo la crisis de la deuda privada que están vendiendo a todo el mundo, o yo qué sé, hemos visto por ejemplo el vuelo de Artemis 2, ¿no? Todas estas cosas que también son noticias que son muy interesantes, ¿no? Y que deberíamos estar informados, no tanto manipulación, ¿no? Y a fin de cuentas, el sistema financiero te está empezando a dar todas estas noticias, joder, de negatividad. Y el mercado ya no baja como bajaba antes, que caía a plomo y empezaba a caer y a caer y a caer. Hostia, y si de repente es que están utilizando todas estas noticias negativas para hacer que tú vendas
ellos comprar y poco a poco ir subiendo el mercado, ir subiéndolo, y luego cuando estemos en el final de la guerra, por así decirlo, hoy hemos conseguido una paz duradera que va a durar 1000 años, Irán va a hacerse multimillonario gracias a los acuerdos con Trump, y Trump y Estados Unidos van a ser más felices que cualquier persona, ¿no? Y de repente ahí empieza a dejar de subir, y te empiezan a vender los títulos que han cogido un 10% más abajo. Ojo, aquí hay que pensar mucho, ¿eh? Entonces, desde mi punto de vista, ya sabes que esto no es una recomendación de inversión, es que a pesar de todo el ruido externo que puedas tener, y a pesar de si está subiendo o está bajando, o está lateral, siempre hay oportunidades en el mercado. Yo he encontrado 2 o 3 que están muy bien y las estoy poniendo en práctica. Que igual, de repente en unas semanas ha caído la bolsa un 20% y me han pintado la cara. Ya, pero si no hay riesgo, no hay beneficio. Y esto siempre lo tienes que tener muy controlado con tu cartera y con tu selección de activos y todas estas cosas. No obstante, todos los días veremos aquí en Aitor Ortigosa todas las inversiones. Así que suscríbete aquí al canal porque vas a tener un montón de información súper potente que no te cuentan por ahí. Que no te engañen, amigo mío, porque la manipulación siempre está en los mercados. Y los titulares están diseñados para que reacciones, ¿vale? Y el mercado pide a los especuladores que pienses antes de actuar. Nos vemos mañana. Un saludo.